de Impunidad Cero, directora ejecutiva y buena amiga de Mega Noticias TVC. Irene, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, bien, ¿ustedes qué tal? Buen día. Pues bueno, aquí estamos trabajando guardaditos en casa, pero trabajando como siempre y encantados de poderle servir a nuestra audiencia de Mega Noticias TVC. Ayer, déjame platicarle al auditorio, ayer inició un seminario en el Tecnológico de Monterrey, se llama Actuatec, si no mal recuerdo, Escenarios del Futuro, y en él participaste en una de las mesas que se llama El impacto del COVID-19 en el Estado de Derecho en México. Vaya tema. A ver, ¿qué se concluyó en esto, Irene? ¿Cómo está impactando el COVID en el Estado de Derecho? Pues mira, abordamos varios temas. La verdad es que uno de los temas que yo quise tratar tenía que ver con cómo va a estar el estado del combate a la corrupción y la impunidad después de esta epidemia. Entonces sí abordé un poco de esta investigación que sacamos hace unos 2 meses, en marzo de este año, respecto a cómo se estaban utilizando las empresas fantasma para desviar recursos del sector salud. Y sí les puse este ejemplo porque creo que desgraciadamente ahí se ve una de las realidades, ahora sí, de los impactos más fuertes que tiene la corrupción en este país, ¿no? Ya veníamos diciendo que había grandes desfalcos en el sector salud y ahorita estamos viendo las consecuencias tan atroces que tiene que estos recursos que tendrían que haberse dedicado para que mayor gente tenga acceso a los servicios de salud hayan sido desviados en total impunidad. Obviamente sacamos estas consecuencias o estas reflexiones, porque sí creo que lo único que va a pasar con esta epidemia del COVID que nos llegó a todos, a tener todo el mundo, va a ser como, así que profundizar estas malas prácticas si no tenemos algunas acciones de parte del gobierno que garanticen que este tipo de desvíos de recursos no se van a dar ahorita que se tiene que dar tanta compra de emergencia para el sector salud. Irene, hablamos una vez más de lo que es la corrupción, sin duda alguna, no solamente con este desvío de recursos que tú estás mencionando. Ahí tenemos el caso de la compra de ventiladores del hijo de Bartlett, y ahí yo te diría, ¿se acabó entonces el influyentismo, el compadrazgo, la corrupción de la que tanto habla el presidente? ¿Es realmente este caso en el que estamos viendo al hijo de un alto funcionario estar en voz y por supuesto al frente de esta compra que además se hizo por mucho dinero más? ¿Qué es lo que está pasando precisamente con la corrupción en nuestro país y con el influyentismo? Pues yo creo que aquí es donde vemos que la única manera que luchemos contra la corrupción en el país es que empecemos a luchar contra la impunidad en estos casos. Estas redes de corrupción están tan bien establecidas que hasta que no empiece a haber consecuencias reales para los que están detrás maquinando estas redes de corrupción, yo creo que no van a parar. Era lo que decíamos de uno de los hallazgos de nuestra investigación de facturas falsas de epidemia en el sector salud, que sacamos del conjunto Impunidad Cero y Justicia Justa, que la verdad nos dábamos cuenta que estaban tan bien establecido el mecanismo de estas redes, que lo que pasaba era que ganaba un contrato una empresa, obviamente al principio no era una empresa que se declaraba como fantasma, después ya se declaraba como fantasma, pero como ya tenían el contrato ganado con alguna Secretaría de Salud estatal, podían seguir cobrando facturas independientemente de que Hacienda ya hubiera determinado que era una empresa fantasma. Entonces ahí nos damos cuenta que el combate a la corrupción tiene que pasar por muchos mecanismos. Obviamente la prevención es muy importante, pero si no empezamos a actuar de una manera coordinada en la que todas estas compras públicas que se hagan en el sector salud, independientemente de que sean, sí me parece muy grave obviamente la venta a sobreprecio de los medicamentos, pero tiene que haber una serie de controles para asegurarnos que este dinero se está destinando para comprar los insumos que son tan urgentes en esta emergencia del coronavirus que estamos atravesando. Pero así como vemos las cosas, Irene, difícilmente se les va a acabar el trabajo en Impunidad Cero, porque cambiamos de autoridades y vuelven las mismas prácticas, los escándalos van uno tras otro. Por ahí leía yo ayer en la mañana otro tema de, no me acuerdo si era de Dos Bocas o del Tren Maya, donde de Dos Bocas, en la construcción de Dos Bocas, involucrada Rocío Nale, la secretaria, y su esposo en la compra en la toma de una de las licitaciones.
para la construcción. Entonces, ¿cuándo vamos a acabar con esto? No se les va a acabar el trabajo, Irene. Pues mira, desgraciadamente sí creo que no se nos va a acabar el trabajo. Obviamente también como para también ver, empezar a ver la salida a este problema, porque sí creo que tenemos que empezar a pensar en las soluciones también. Sí creo que se pueden poner en práctica mecanismos en los que no se requieren las grandes reformas como para empezar a tener mayores controles y mayores sanciones. Ya de por sí, si tan solo todas las compras públicas que se hicieran tuvieran que revisarse en contra del listado del 69B del SAT, que es este listado de las empresas fantasma que ya son reconocidas por el SAT, y ahí se empezaron a identificar de, ¿sabes qué? Con esta empresa no puede entrar en esta licitación. Y empezar a revisar quiénes están detrás de estas empresas, porque así como mencionas estos casos, creo que también una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que muchas veces cuando hablamos de estas redes de corrupción, pues pensaríamos que son miles y miles de personas detrás, cuando en el fondo sí creo que hay personas centrales que están compartiendo nodos en estas redes. Bueno, y el Estado de Derecho, Irene, sin duda alguna contempla muchos rubros. ¿Te parece que se está aprovechando la emergencia para violar la Constitución y para debilitar las instituciones? Y me refiero precisamente a este decreto, por ejemplo, por el cual la fuerza de la milicia se está pues aunando a la Guardia Nacional con el pretexto de, sin duda alguna, pelear contra la violencia que va en aumento en nuestro país. O, por ejemplo, esta iniciativa del presidente en la que pues dice que va a reorientar el presupuesto para programas y acciones prioritarias en caso de emergencia. ¿Realmente se está violando la Constitución y se está tratando de debilitar a las instituciones de nuestro país con el pretexto de esta pandemia? Irene, ¿nos escuchas? No, creo que perdimos la comunicación con Irene Tello. Pero bueno, a ver, este tema del Estado de Derecho, hemos insistido mucho en ello. No hay Estado de Derecho, o mejor dicho, no se cumple con el Estado de Derecho en nuestro país, en muchos sentidos. Ahora estábamos hablando con Irene Tello sobre el tema de la corrupción y de la impunidad, que es un enorme lastre que tiene este país y que, como se lo decía yo hace un momento, no tiene fin. Cuando pretendemos o pretendían con esta nueva administración el terminar con la corrupción y la impunidad, sabemos que esto no se termina con un plumazo de la noche a la mañana, pero queremos ver resultados. Irene, recuperamos la comunicación. No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta que te hacía Berenice. Sí, la escuché. Definitivamente creo que son temas centrales respecto al combate a la impunidad y que ya son temas que definitivamente tocan el tema de Estado de Derecho. Sí creo que es preocupante que este tipo de reformas que se están dando no se discutan a profundidad, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Obviamente sabemos que es imposible que se reúnan presencialmente, pero hay otros países en el mundo en que están pasando por la misma pandemia que nosotros y que están adoptando tecnologías para que los congresos puedan debatir las reformas que son tan urgentes en estos tiempos de pandemia. Entonces, que estas reformas pasen por decreto presidencial sí me parece muy preocupante, porque sí van a tener consecuencias realmente a largo plazo. Por fortuna se frenó la discusión de la reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad financiera del país, pero obviamente la van a retomar. Y pues sí, la reforma o el decreto que se pasó para lo de la Guardia Nacional también nos parece muy preocupante, porque pues hemos visto durante años que es una estrategia fallida y que lo único que da militarizar la seguridad en este país es crear más inseguridad, mayores índices de violaciones a derechos humanos, porque cuando analizamos las detenciones que hacen elementos de la Marina o del Ejército, la verdad es que es mucho más probable que haya una violación de derechos humanos que una detención que realice un elemento de una policía municipal o estatal. Entonces sí creemos que es muy preocupante, que también son temas que tenemos que entrarle, porque obviamente se tienen que dar reformas y necesitamos reformas que nos permitan reaccionar de manera adecuada a la pandemia que estamos atravesando, pero tienen que ser reformas que tienen que ser discutidas, y hay tanta tecnología hoy en día que me parece realmente ilógico que no puedan utilizar esta tecnología para que los diputados y los senadores se reúnan a discutir estas reformas y hacer las reformas que más necesita el país para combatir tanto la pandemia como la inseguridad y la impunidad que estamos atravesando.
Sí, sobre todo una cosa, Irene, no podemos ser juez y parte. Y si el problema de, yo diría así, la falta de Estado de Derecho, Irene, es que no cumplimos, los mexicanos en general no hacemos cumplir ni cumplimos las leyes, y si el gobierno federal, que es la instancia principal que debe de marcar ese cumplimiento, no lo hace, pues estamos fritos. Así es, y creo que ahora sí que, como decías antes, no se puede cambiar que de un plumazo ya no haya corrupción e impunidad, pero lo que sí se puede cambiar claro. Es que el propio presidente sea el primero que haga valer la ley, que la respete como nadie. Ahí sí creo que es una cosa de poner o seguir el ejemplo, ¿no? Entonces sí es muy preocupante que se salten las distintas leyes que rigen este país. Esperemos que ahora sí que veamos más ejercicios de parlamento abierto tanto en la Cámara de Diputados como senadores y que se tomen en serio su papel de ser otro poder más en el que tienen que analizar la situación en la que estamos y darnos ahora sí que los mecanismos legales para poder sobresalir o salir de esta, porque es una situación que nos va a tardar ahora sí que varios meses salir, no solamente por la crisis de salud que implica, sino por la crisis económica que obviamente va a impactar en este país y en otros muchos países. Y también hablar un poco, Irene, de los contrapesos, ¿no? Tú mencionabas algo bien importante, bien interesante ahorita. Con la Guardia Nacional, sin duda alguna, hay más oportunidad que se violenten los derechos humanos de los ciudadanos cuando hay una detención, debido a la capacitación que quizás llegue a tener el Ejército en esta materia. Nosotros teníamos hace poco una entrevista con Rosario Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos decía, bueno, sí nos pronunciamos, hicimos una recomendación, pero no sé qué tanto realmente se está haciendo un contrapeso ahí cuando ellos están facultados para hacer una acción de inconstitucionalidad y no la están llevando a cabo. Definitivamente, yo sí creo que tenemos que ver estos contrapesos. Toda democracia necesita de estos contrapesos. No hay capacidad de que una sola persona o un solo poder tenga las respuestas a las situaciones tan complejas que atraviesan los países, sobre todo en crisis como la que estamos viendo, que había sido, así que sin precedentes. Entonces sí creo que necesitamos ver este contrapeso tanto de la CNDH como de la Cámara de Diputados, como del Senado, como de la propia Suprema Corte de Justicia, porque sí obviamente estamos atravesando tal nivel de complejidad en este momento que este tipo de contrapesos no es para llevarle la contraria a ningún poder, al contrario, es para hacer mejor frente con cada una de las atribuciones que cada uno de estos poderes tiene para una situación que todos los países estamos enfrentando. Yo creo que entre más todos intentemos ayudar desde nuestras trincheras, mejor saldremos librados de esto. Caray, pues bueno, un tema importante. Déjame nada más preguntarte, tú tocaste el tema de los militares, de la militarización de la seguridad pública, siempre preocupante. Tocaste el tema, no sé si tocaste el tema de las nuevas reglas en el tema de la energía, que también va a traer ahí temas de impunidad y de corrupción y de impunidad, Irene. Sí, mira, yo creo que uno de los temas a los cuales vamos a tener que entrar tarde o temprano tiene que ver con los órganos reguladores en este país. Hablando un poco de contrapeso, los órganos reguladores se crearon un poco también para funcionar como las unidades técnicas que nos permitan tener la inteligencia necesaria para que distintas, ahora sí que economías o sectores puedan funcionar. Lo vimos ya ahorita, por ejemplo, en el caso del sector salud, toda la escasez de medicamentos que se fue creando fue porque se dio tal centralización de la compra de medicamentos en esta actual administración, que al final se vieron obligados a comprar de forma emergente muchísimos medicamentos, saltándose al órgano regulador, que es el que está encargado de determinar que las medicinas que compramos y utilizamos en México cumplen con todas las normas de calidad. Esto mismo lo estamos viendo en muchos otros sectores, tanto en el energético como en el forestal. Entonces sí es un tema que tenemos que voltear a ver, porque siento que no hemos entendido en este país la importancia de los órganos reguladores, y sí vemos con preocupación en impunidad cero. Ahora sí que
desdén por parte de esta administración hacia estos órganos, les quitan el presupuesto y no se entiende la labor tan importante que están haciendo y que al final, como hemos mencionado en otros temas, acaban dejando de hacer su trabajo de contrapeso tan vital que son para algunas reformas que no pueden pasar, y lo que acabamos viendo es que se pasan reformas así, de plumazo, un poquito parece improvisadamente, cuando estos órganos reguladores se crearon para tener expertos en cada una de las temáticas que determinen que lo que se apruebe sea conforme a la ley. Pero esos órganos reguladores en esta administración simple y sencillamente han sido hechos a un lado, hay quienes la creen, y ahora este decreto, estas nuevas reglas en el tema energético generó la renuncia del Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria del CONAMER, César Hernández, que dijo, a ver, yo les advertí que esto no se podía, que esto no era legal, mejor me voy. Y así las cosas no se van a poder, no vamos a avanzar mucho en este sentido. Por eso te digo, van a tener todavía mucho trabajo que hacer, Irene, así es de que vamos a mantenernos como siempre en comunicación y por el pronto te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, Paco, que tengan muy buena semana y pues sí, a darle que vamos a tener mucho trabajo de aquí en adelante. Así es, vamos a tener mucho trabajo, lamentable que mencionar en nuestros espacios. Irene, buenas tardes. Buenas tardes, manténganse seguros. Muchísimas gracias, es Irene Tello, y este tema importante sin duda que es la corrupción y la impunidad y el Estado de Derecho en nuestro país.